San Mateo 20, lo vamos a leer del 25 al 27, amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor o un servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será un siervo o el siervo, amén. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque tú me tienes aquí, Padre, porque tienes a tu iglesia, a mis hermanos en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que tú, Señor, hables, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tú nos usas, Padre, que tú usas, Padre, al pastor, a mis hermanos y a todo aquel que se somete a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, declaramos esta palabra, Señor, para aquel, Padre, que está necesitado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tenga un espíritu servicial, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que seas tú en el nombre de Jesús, Padre, dándoselo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos a que el hombre fuerte, Padre, exaltado, el que es imano, Señor, y no tiene parte ni suerte, Padre, en este lugar, Señor. Declaramos tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, bendecida ya más de lo que está, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, hermano, pues vamos a dar inicio, amén, con este tema, sirviendo a Dios, amén. Yo creo que cuando llegamos a los pies de Cristo, amén, pues el Espíritu Santo pone ese espíritu de servicio, ¿no?, en cada uno de nosotros, amén. Amén. Y lo que queremos hacer, pues, es servir, amén, es servir a Él, amén, servir a los hermanos, servir a aquellos que tal vez no conocen de Dios, no conocen de Cristo, amén. Y hoy vamos a empezar con este tema, hermanos. La palabra dice que Jesús todo el tiempo que daba una enseñanza, o más bien les hablaba Jesús sobre que Él tenía que padecer, amén, que les declaraba que era necesario que Él fuera a Jerusalén para que Él padeciera, amén, por los escribas, por los fariseos, amén, por todos aquellos que pues no creyeron en Él desde un principio, amén. Y todo el tiempo el Señor pues decía eso, que iba a morir, declaraba sobre su sepultura, declaraba sobre su resurrección, amén, que Él iba a ser levantado de los muertos, amén. Y así sucedía, hermanos. Y todo el tiempo añadía una enseñanza, amén. Añadía una enseñanza después de que les declaraba eso, amén, de que Él iba a padecer muerte, sepultura, la resurrección, amén. Y les añadía una enseñanza. Y la palabra en sí, pues, nos enseña, en lo espiritual nos enseña todo lo que necesitamos, amén, para el alma, para el corazón, para lo que necesitamos espiritualmente, amén, ese alimento, ese pan de vida, amén. Y el Señor, por ejemplo, les comentaba que si alguno quiere venir en pos de mí, fíjese a sí mismo, tome su cruz y pues sigan, le decía el Señor, amén. O le decía el Señor también que pues aquel que muera como un niño, amén, que aquel, dice aquí la palabra, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, amén. Y así les enseñaba el Señor, amén, les enseñaba consecutivamente en cada mensaje que les daba,
comentaba que él tenía que padecer muerte, que tenía que padecer sepultura, que tenía que padecer, pues que iba a vivir, que iba a ser levantado de los muertos, amén. Y eso muchas veces los discípulos, los apóstoles, pues no le entendían, amén. No le entendían, aún estando los apóstoles, los discípulos con él, no le entendían, amén. Y aquí, pues, aquí en Mateo 20, 26, 28, es lo que en sí vamos a ver sobre el tema de sirviendo a Dios, amén. Sirviendo a Dios. Que dice Mateo 20, 26, 28, dice, mas entre ustedes no sea así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será un servidor o el servidor, amén. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será un siervo o el siervo, amén. Amén. Pues tal vez el mundo no le entienda o no entendía en ese entonces esa palabra, lo que les comentaba, y aún los discípulos no lo entendían, amén, porque para muchos quizás era algo pues ilógico, amén, algo ilógico estas enseñanzas, porque era una forma de pensar de Jesucristo, o era más bien su doctrina, amén, que no era de este mundo, sino que era del cielo, amén, y con el pensamiento de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, pues ellos no lo entendían, amén. Y tal vez ahora los líderes políticos, los eclesiásticos, los hombres estudiados, científicos, tal vez para ellos la palabra de Dios es algo ilógico, amén, algo que no lo creen o que está difícil de creer para ellos, amén. Pero sabemos que el Señor, pues las cosas espirituales de Dios, del cielo, amén, del mundo espiritual donde vive el Señor, pues son diferentes a los de este mundo, amén. Son diferentes a lo que practicamos en este mundo, amén. Son diferentes. De hecho hay una gravedad espiritual en el cual pues dice la palabra que el que se engrandezca pues va a ser humillado, y el que se humilla va a ser engrandecido, amén. Tal vez algo tan sencillo, amén, pero muchas veces no se entiende porque la palabra es espiritual, amén, es espiritual, es del cielo, amén. Y muchas veces para los grandes líderes políticos de todas las índoles, pues eso es difícil de creer, amén, porque ellos para acceder a un puesto, amén, ellos tienen que escalar pisoteando a los demás, amén, pisoteando a los demás y no haciendo la voluntad del Señor, no basándose en la palabra de Dios, amén. Ellos se hacen grandes en base pues tal vez a mentiras, amén, a engaños, amén, a tantas cuestiones que el mundo practica porque no conoce de Dios, amén, porque este mundo dice que es gobernado por Satanás, amén, este mundo es de tinieblas, amén, y Jesús nos enseñó en todo su ministerio que pues todo lo que él poseía, sus súbditos, las cuestiones del Señor, de dónde provenía, pues son espirituales en el cual pues por eso en ese entonces los contemporáneos no entendían las cosas del Señor, amén, no entendían cómo hacía milagros, no entendían por qué provenía de una familia humilde tal vez, ¿no? Y él se autodominado como el Mesías, amén, pero porque todo lo que proviene de Dios pues es diferente a lo que el mundo natural cree que es, ¿no? Amén. Entonces todo eso, hermano, pues el Señor lo padeció, lo vivió, incluso él pues batalló mucho con los discípulos, amén, con sus contemporáneos que no lo entendían, pero el Señor siguió enseñando, amén.
Y a pesar de eso, pues el Señor fue quien se encargó de que lo entendieran. Amén. Que entendieran que la grandeza y la prominencia no es a base de engaño, no es a base de pisotear a los demás, sino que es en base a un servicio de humildad. Amén. A un servicio de humildad, no de mentira, no de engaño, no de defraudar al prójimo. Amén. No de comprar a las leyes, no de comprar al encargado de, no sé, de algo, ¿no? El Señor, que la grandeza y la prominencia viene de un servicio humilde a los demás. Amén. ¿Usted cómo actúa? Amén, siendo cristiano. ¿Cómo actuamos siendo cristianos? ¿También somos humildes o en qué nos basamos? ¿O miramos a los demás pues con lástima al que está enfermo, al que está en la calle, al que está padeciendo una enfermedad, hambre? ¿Cómo lo ve usted? ¿Amén? ¿Cómo actúa? ¿Somos humildes o no somos humildes? ¿Amén? ¿Lo creemos más que esas personas o cómo actúa usted, hermano? Se supone que como cristianos, amén, como cristianos somos los primeros de entender las enseñanzas del Señor. Amén. Somos los primeros de entender la palabra de Dios, lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos quiere, a lo que el Señor nos quiere guiar. Amén. Amén. Debemos ser los primeros en saber qué nos dice la palabra. Y no nada más saber lo que nos dice la palabra, sino ponerla en práctica. Amén. De nada sirve que yo no sepa toda la palabra si no la pongo en práctica, entonces pues no puede hacer absolutamente nada. Amén. No estoy poniendo en acción lo que me dice el Señor, su voluntad, sus mandamientos, todo lo que el Señor me manda, pues no lo estoy haciendo. Amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Cristo, hermano. Vamos a leer en Mateo 20:25, amén. Dice: entonces Jesús, llamándolo, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Amén. Cristo, amén, nos invita a no hacer como hacen en el mundo. Amén. Como hacen en este mundo que desconoce a Dios. Amén. Que no tiene el Espíritu Santo. Amén. Pues ustedes han visto, amén, dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Amén. Los que saben de historia sabemos que cuando fuimos conquistados, cuando América fue conquistado por los europeos, amén, ellos más bien fuimos conquistados aquí lo que viene siendo Brasil por los portugueses, lo que es Estados Unidos por los ingleses y México por los españoles. ¿Ustedes creen que llegaron y pusieron ahí sus casas, sus hogares, sus familias? Pues no, ellos lucharon con las personas que vivían en ese tiempo en este lugar. Amén. Ellos saquearon también y se llevaron todo también al viejo mundo, como se llama. Amén. Se lo llevaron. Entonces no fue algo fácil. Amén. Pero ellos, porque eran hombres tal vez civilizados, más civilizados que los que vivían aquí, por eso los sometieron. Amén. Tomaron potestad sobre ellos. Amén. Con el poder de ellos. Amén. Porque tal vez ellos tenían almas más sofisticadas. Amén. Y aquí únicamente utilizaban lanzas también, arcos, flechas, no sé, ¿no? ¿Cómo dirían, no? Pero Dios es bueno. Amén. Y así es, hermano. Sabemos que existen dos mundos espirituales también. Uno es de Dios, amén, y uno es de Satanás. Amén. El mundo gobierna Satanás, el príncipe de este mundo, dice la palabra,
gobierna el Señor, en el cual, pues, el de las tinieblas está opuesto, contradice las leyes de Dios, amén. Contradice las normas y las leyes de Dios, amén. Entonces, desde que nacemos, crecemos en este mundo de tinieblas, en este mundo en el cual pues está el pecado, amén, en el cual conocemos el pecado, nacemos con una naturaleza pecaminosa, amén, en el cual si tú le dices a un niño que tenga, si tiene una galleta, unas sabritas, le pides, ¿y qué hacen? Pues te lo niegan, amén, no te dan. ¿Por qué? Porque está conociendo, ya conoce la maldad o no sé lo que sea, pero el Señor, las leyes de Dios, del mundo espiritual de Dios, son muy diferentes a estas leyes de este mundo, amén, de este mundo natural, amén, en el cual vivimos, amén. Y como les digo, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en los Colosenses 1:3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al de su Hijo amado, Jesús, amén. Nacemos en este mundo, amén. Vivimos en este mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo, amén. Cuando ya estamos en los caminos del Señor, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, amén. Somos peregrinos y advenedizos, dice la palabra, amén. Somos de la ciudad celestial allá, donde las calles son de oro, como dice, las calles de oro y los mares de cristal, amén. Y hay que obtener esa bendición, esa salvación que nos da el Señor para llegar a lo que Dios tiene preparado para usted y para mí, hermanos, amén. Dios es bueno, amén. Entonces, la salvación consiste en eso, hermano, ser salvado del pecado, amén. Ya no vamos a practicar el pecado, vamos a ser salvados del pecado para practicar las cosas del Señor, para ser siervo del Señor, amén, no del pecado ya, amén, porque el Señor nos da, amén, una oportunidad, amén, por medio de nuestro amado Jesucristo. Él nos da la salvación, amén. Y el cristiano no debe pensar, pues, ni hacer como el mundo, amén. Usted todavía, como dice el pastor, tiene una patita hacia el mundo, una patita hacia acá. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos desempeñamos? Amén. Damos testimonio de lo que somos. Damos testimonio de lo que somos. Amén. Jesús nos marca un hasta aquí. Amén. Porque cuando venimos a los caminos de Él, de Cristo, amén, ella no quiere que practiquemos las cosas del mundo, amén. No quiere que estemos en las cosas de las tinieblas, de lo que el mundo practica, amén, sino que quiere que hagamos la voluntad del Señor, amén. ¿Cómo la vamos a hacer? Conociendo la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, pues no vamos a conocerlo a Él, amén. Si no estamos en intimidad con el Señor, pues no lo vamos a lograr, hermano. Amén. Y el Señor no nos va a usar absolutamente para nada, amén. ¿Por qué? Porque no estoy siendo obediente a lo que la palabra me está diciendo, de que yo me someta a Él, amén. De que yo sea un cristiano, amén. Un cristiano en el cual, pues, le crea a Él únicamente, amén, por lo que Él hizo y por lo que Él va a hacer y por lo que Él seguirá haciendo, amén. El sistema de poder y dominio del mundo es pureza, hermanos. Ahorita la política, pues, está a todo lo que da, amén. El hermano David platicaba la vez pasada sobre las votaciones, amén. Pero no se dan por vencidos los que perdieron, amén. Igual los que están, pues tal vez sea bueno todo, amén. La palabra dice que todo obra para bien, amén. Llegó una presidenta que pues es de descendencia judía, pero atea. Entonces, ¿qué va a suceder ahí?
para el mundo, pero a Dios así lo dispuso, amén. Todo obra para bien. Y si un gobierno, un presidente llega a una nación, es porque el Señor así lo dispuso, amén. Es el que quita y es el que pone, amén. Entonces, hermano, este mundo ya saben que por medio de engaños, de mentiras, de intrigas, de violencia, amén, de asesinatos tal vez, este mundo, pues de esa manera seguía para escalonar a una posición en la cual sea de honor, amén, una posición que sea grande para esa persona que está buscando eso, amén, ya sea la presidencia, ya sea un puesto en la empresa, ya sea en tal lugar, o aquí mismo en la iglesia, amén. A lo mejor muchos desean estar en el lugar del pastor, amén, pero sabemos que eso no es así, hermano. Todo lo que es de Dios proviene de Dios, amén. El que quiera ser pastor, pues tiene que provenir del Señor. El que quiera, pues tener un ministerio, pues tiene que someterse a Dios, amén. Primeramente tiene que someterse al Espíritu Santo, tienen que hacer las cosas que Dios les pide, amén, para escalonar esa posición de autoridad, amén, en el cual Dios quiere que esté. Pero el mundo no lo hace así. El mundo es engañador, amén. El mundo es peligroso, el mundo es fraudulento, el mundo es vanidoso, amén. El mundo, pues simplemente son tinieblas en el cual no nos deja ver pues todo lo que consiste en hacer tomado, amén. Entonces, una pregunta que les hago, hermanos: ¿qué cosas estoy practicando que van de acuerdo con el mundo y no según Dios? ¿Qué cosas estamos haciendo que van de acuerdo, amén, con el mundo y no según Dios? ¿Qué cosas practicas que van, pues, con el mundo y no con Dios, amén? ¿Qué cosas estamos haciendo ahorita, amén? ¿Qué actitudes o acciones debemos cambiar, amén? Debemos cambiar, si todavía tenemos actitudes pues del mundo, amén, actitudes en las cuales Dios no se agrada, amén. Entonces, hermanos, dice en Mateo 20, 26, 27, que aquí viene lo que viene siendo el servicio, amén, a Dios. Dice 20, 26, 27, dice: mas entre ustedes no sea así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será un servidor, amén. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será un siervo, amén, o el siervo, amén. Dios, para Dios no es ilícito que usted quiera ser grande, amén. Dice la palabra que a usted, a mí, nos va a poner por cabeza y no por cola, amén. Y para Dios no es impedimento eso, amén. Usted puede ser grande, pero el Señor quiere que seamos más grandes en Él, amén, en su servicio, amén. Quiere que seamos más grandes en deleitarnos más con Él, en saber de su palabra, amén, en que seamos más sensibles a su Espíritu Santo, amén. Que cuando el Señor nos mande a una parte, pues, y quiere que impongamos la mano sobre el enfermo, la pongamos y el enfermo sane, amén. O que usted ore, no sé, orar bien y el enfermo, pues, sea sanado, sea libertado, sea librado, no sé. El Señor quiere que le conozcamos más, pero espiritualmente, amén. Quiere que seamos más grande en Él, amén, y no más grande en el mundo, amén. Quiere que tengamos grandeza en Él, en su Espíritu, amén. Aquí hay dos palabras, aquí en la palabra que leímos, que determinan la verdadera grandeza: servidor, amén. En griego significa diáconos, amén, que es siervo, mozo que atiende las mesas, amén.
en griego es doulos, dice que no tan solo es un servidor, sino más que servidor, que es un esclavo, amén. Un esclavo, persona que es propiedad de un dueño, amén. Persona que es propiedad de un dueño, amén. Pues tal vez en Estados Unidos, así las personas negras nuevamente vivían esclavizadas también. Vivían esclavizados y ellos absolutamente, pues lo único que hacían era trabajar para sus dueños, amén, sin decir absolutamente nada, amén. Ellos vivían pues atados, amén, en esa esclavitud de los hombres, amén. Pero un día pues lucharon, amén, para que eso se acabara, y pues sucedió que así fue, hermano, y ellos fueron libres, amén, libres, pero fueron libres, hermano. Pero ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo de la esclavitud espiritual? Todavía somos esclavos del mundo, todavía somos esclavos de las tinieblas, o somos esclavos de Cristo. De Cristo debemos ser esclavos, amén, servir a Él, amén, como Él nos sirvió, amén, como Él dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, amén. Hasta entonces el Señor nos sigue sirviendo por medio de su Santo Espíritu, amén, nos sigue consolando, nos sigue dando y guiando y capacitando, amén, para conocerlo más, amén, y que usted y yo, pues, predicamos su palabra, amén. Y eso es lo que el Señor quiere. De esa manera quiere que le sirvamos, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Jesús pues toma muy en cuenta eso, mi hermano. Más que de hecho se aquí la disposición de hacerlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a disponernos de corazón, amén. Viendo o teniendo un espíritu de humildad, amén. Pero ¿cómo lo vamos a tener si no leemos la palabra? Si no oramos, si no ayunamos, si no somos obedientes al Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay ninguna manera más que sometiéndonos a la palabra, hermano. Porque si no lo hacemos, no vamos a tener humildad, amén. Y vamos a querer ser grandes, pero no espirituales. Vamos a querer ser grandes allá en el mundo, no en los caminos del Señor, amén. La grandeza, la prominencia, dice el Señor, que viene del servicio de la humildad, amén. Ser humilde, amén. Llegar a la iglesia, amén, y ser humilde, como se habló como habló la pastora, ¿no? Levantando un papelito, haciendo la acción en el baño, amén. De esa manera vamos a ser grandes, vamos a dar testimonio, amén, de que somos unos siervos del Señor, amén. Que el Señor nos está capacitando, que el Señor nos está usando, que el Señor quiere algo más, pero tenemos que empezar por la humildad, amén, de ser humildes para que Él nos engrandezca espiritualmente, amén. Sí, gloria a Dios. El hombre, el discípulo de Dios, el cristiano, usted hermano, usted iglesia, amén. Que pues si lo hacemos, si servimos con más diligencia, ¿qué va a suceder? Pues el Señor nos va a dar más de sus frutos, amén. De los frutos que son del Espíritu Santo, la paciencia, el amor, todo eso, el gozo, la paz, amén, la mansedumbre, todo eso, hermano, nos va a dar el Señor, amén. Pero eso va a llegar sometiéndonos, como les comento nuevamente. Y eso va a llegar a que usted y a que yo, pues, predicamos la palabra, comentemos la palabra y que muchas almas sean salvas, amén. Con un espíritu humilde, amén. Con un espíritu humilde de servicio a la demás gente que no conocen de Dios, amén, que no conocen de Cristo, amén. Porque si llegamos, pues, queriéndole decir toda la palabra, amén, leyéndole toda la palabra, pues, lo vamos a
estamos evocando más al Señor, amén, que tenemos más comunión con el Señor, que oramos más, que leemos más la palabra, que nos sometemos más simplemente al Señor, amén. Pero si no es así, no va a suceder absolutamente nada, hermano. Entonces, si el Señor nos dice que nos sometamos, amén, que quiere que le sirvamos, tiene que ser de la manera más humilde, amén, no creyéndonos más a los demás, amén, sino que siendo simplemente, teniendo simplemente un espíritu humilde, amén, y eso lo vamos a lograr o sometiéndonos a Dios, amén. La palabra nos dice que, pues así como Jesús, amén, como Jesús fue humilde, Él, pues ¿qué hizo, hermano? Se despojó de su divinidad. Él siendo Dios, pues se hizo hijo de hombre, amén. Nació por medio de María, amén. Y siendo un niño, un hombre, pues vivió como uno. Él también sufrió, él también pasó sed, sufrió hambre tal vez, se cansó, como dice la alabanza, amén. Y él se despojó de su divinidad, de su gloria, amén. Y él de esa manera nos sirvió, amén. ¿Cómo nos sirvió? Pues trayendo la palabra, trayendo este pan de vida, amén, trayendo el alimento espiritual que necesitábamos, amén. Y ese alimento espiritual es lo que nos va a fortalecer, es lo que lo fortalece a usted, hermanos. No lo va a fortalecer el alimento sólido, los líquidos, eso es para su cuerpo. Lo que nos va a fortalecer espiritualmente el alma es la palabra de Dios, amén. Y es lo que el Señor quiere, que nos fortalezcamos más en su palabra, amén. Por eso dice que deberíamos vivir como si cada momento fuera el último día de nuestra existencia, amén. Si le dijeran, hermanos, mañana ustedes, pues el Señor más bien si le dijera, mañana pues te vas conmigo, ¿qué harían ustedes, hermanos? Mañana, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Mande. Predicarle a todas las almas que no les predique. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué bien podría hacer usted? ¿Qué bien podría hacer yo, hermano? ¿Qué haríamos? Amén. Entonces hay que meditar en eso, hermanos. Hay que meditar en eso y pues ver lo que verdaderamente quiere el Señor, amén. Dice en Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, amén. Dios, Jesucristo nos invita a ser semejantes a Él, amén. Desde el principio de la creación el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, amén. Pero espiritualmente Dios quiere que seamos semejantes a Él, que lo imitemos a Él, amén. ¿Usted a quién quiere imitar? ¿A Jesucristo o a los apóstoles? ¿A quién quiere imitar? ¿A los predicadores que andan ahí, que son siervos del Señor? ¿O a Cristo? Amén. Cristo. A Cristo debemos imitar, amén. Yo no quiero ser como Guillermo, yo no quiero ser como Apolo, como Pedro, como Juan, yo quiero ser como Cristo, amén. Yo quiero ser como Cristo, amén. Jesucristo nos puso, o más bien puso el ejemplo supremo, amén. El mejor ejemplo de humildad, amén. El mejor ejemplo de humildad, amén. Él describió el liderazgo desde una nueva perspectiva que deberíamos servir, amén. Que deberíamos servir a los más desamparados, amén. A los pobres de espíritu, amén. Con humildad, amén. Y no con ¿cómo se dice? Con prepotencia, amén. Servir y morir por los demás es lo que el Señor nos pide, amén. Como Él sirvió a la humanidad y murió por la humanidad, amén. De esa manera debemos
servir, amén, a las personas que no conocen a Cristo, amén. Gloria a Dios. Voy a terminar, hermanos, ya con, si me acompañan en Hechos 6. Me hagan el favor ahí. Hechos 6. Hechos 6 y 3, versículo 3, hermano. Dice, en el nombre de Jesús, Hechos 6, Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Los servidores de Cristo, amén, debemos dar buen testimonio, hermano. Amén. Usted da buen testimonio, yo doy buen testimonio. Debemos dar buen testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia, hermano. Allá donde se desenvuelve usted, cuando va en el camión, cuando va en el autobús, cuando va caminando, cuando está en su trabajo, debemos dar buen testimonio de que verdaderamente somos siervos de Dios, que somos verdaderos siervos de Cristo, amén. Debemos dar testimonio aquí y fuera, amén. Dice también que debemos estar llenos del Espíritu Santo, amén. Llenos del Espíritu Santo, amén. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a actuar, amén? ¿Quién nos va a dirigir si no es el Espíritu Santo? Amén. Debemos orar y pedir al Señor que nos llene el Espíritu Santo, amén, para que cuando seamos llenos, el interior manifieste al exterior de que estamos llenos del Espíritu Santo, amén, y que la palabra de Dios siga expandiéndose por medio de usted, hermano, y por mí. Si estamos llenos del Espíritu Santo, pues nada nos va a obstaculizar para que la palabra se propague, amén. Aquellos que desconocen, aquellos que están pues sin conocer a Dios, vacíos, amén. Y por último, hermanos, es sabiduría, amén. Sabiduría de lo alto. ¿Quién nos va a dar la sabiduría? ¿Nos va a dar los libros del mundo o nos va a dar la sabiduría del Señor? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar sabiduría. La sabiduría, amén, es de lo alto, amén. Debemos leer la palabra, amén. Y la palabra misma nos va a dar sabiduría, amén. Nos va a entender por medio del Espíritu Santo lo que quiere en tu vida el Señor, amén. Y la vamos a entender, amén, por medio del Espíritu Santo. La sabiduría, amén, que nos da el Señor también no debe ser una sabiduría del mundo, no debe ser una sabiduría de allá de intelectual, debe ser una sabiduría espiritual, amén. Y únicamente el Señor nos la va a dar, amén. Pero esta sabiduría que no se quede en la mente, amén. Debemos ser sabios también para que la palabra se exponga a los demás, amén. Debemos ser sabios para que la palabra sea, ¿cómo dice? Sea predicada, amén. No nomás llenar el Dios de esa sabiduría del cielo, de lo alto, sino que la palabra debe ser, la sabiduría que nos da el Señor debe ser expuesta a aquellos que no conocen, amén. Y de esa manera, hermano, es como vamos a lograr que muchas almas vengan a Cristo, amén. Si utilizamos lo que el Señor nos da, amén. Cuando